íntegramente subsistiera. Por eso decíamos en la plática anterior que las partes pueden expresamente establecer una cláusula haciendo constar su intención en ese sentido de que de haber nulidad o haber rescisión del acto se declare su nulidad o rescisión total, siempre y cuando esto sea posible y no vaya en perjuicio de terceros. Y también decíamos que de haber nulidad debemos de pensar que la nulidad sería relativa y la excepción es que sea nulidad absoluta. Y en el caso de que tengamos una nulidad absoluta, no sería de pleno derecho, sino que requiere sentencia, a menos que la ley disponga lo contrario cuando nos dice de manera clara que es nulo de pleno derecho, o fórmulas como el que se tiene por no puesta, no tendrá ningún valor, no produce ninguna consecuencia, etc. Entonces, recordando lo anterior, continuamos, le cambiamos, por favor. También podemos hablar que existen los principios de conservación y conversión del acto. El principio de conservación dirá que en su interpretación, por ejemplo, debemos de procurar que se produzcan todos los efectos, que el acto tenga una vida plena, y también que en igualdad de condiciones entre declarar la nulidad o permitir que el acto subsista, debemos inclinarnos por la subsistencia del mismo para el efecto de respetar la palabra empeñada, la buena fe, la seguridad jurídica contractual, la protección de terceros, etc. Existen en algunos códigos, como son los de Quintana Roo, en los artículos 422, 423, y en el de Coahuila 2195 y 2196, el principio de conservación, que también considera de manera implícita nuestro código, pero no de manera expresa, como esos ordenamientos de Coahuila y de Quintana Roo, mediante el cual nos determinan que podemos convertir inclusive un acto que es nulo en otro que es válido, siempre y cuando reúna los requisitos de forma, de fondo, del que queremos convertir, y se respete o se cumpla la voluntad de las partes. Esto es, prevalece siempre en todos los artículos y en los códigos por general el principio de conservación y en especial de conversión. Hasta la misma Corte nos ha dicho que la naturaleza jurídica de un acto no depende del nombre o de la denominación defectuosa que le den las partes, sino de lo que realmente hayan convenido y aceptado. Le cambiamos, así lo establece Quintana Roo en el 422, que nos dice: por la conversión, un negocio jurídico nulo podrá producir efectos de otro distinto, pero válido, si concurren los siguientes requisitos. 1. Que el negocio que es nulo reúna los requisitos legales de fondo y de forma para ser considerado como otro diverso pero válido. Y 2. Que fundadamente pueda admitirse que el autor o las partes, de haber conocido la invalidez del negocio que después resultó nulo, no lo habrían celebrado, sino que optarían por el que les permitiera lograr el propuesto práctico perseguido y no logrado con el negocio nulo. A manera de ejemplo, una pareja de personas del mismo sexo, que a lo mejor porque la ley no establece el matrimonio de esta naturaleza, en tiempos pasados han optado por un
ante la corte, pues podrían convertir este acto en un matrimonio. Claro que en Jalisco esto no está tan reglamentado y tendrían necesidad de irse al sitio de amparo para que a través de la protección de la justicia federal y el dar hacia los derechos humanos se lo consiguieran. Otro ejemplo podría ser, que es más práctico y sin tocar morales, puntos que a veces son escabrosos, y diríamos, alguien tomó en arrendamiento una finca por 40 años cuando la ley no lo permite. En este caso, pues, hablaríamos de reducibilidad, de menos que decir nulidad en el exceso de los 25 años. Bueno, pues entonces, o lo reducimos a los 25, o a lo mejor lo vamos a competir en alguna otra figura que fuera aplicable. ¿Le cambie, por favor? Ya como ustedes ven, hemos estado empezando a tocar la rescisión. Y es que las figuras de la nulidad y la rescisión son muy semejantes, porque como la misma Corte lo ha establecido en las duras sentencias, que tienen hasta el carácter de jurisprudencia, la nulidad y la rescisión son medios similares de privar al acto jurídico de sus efectos, de sus consecuencias, pero son de manera distinta, porque la nulidad, por regla general, impide que el acto nazca. En cambio, o si nació, pues su destrucción tendría casi efectos retroactivos. Y la rescisión, vamos a decir, porque así lo dice el código, que se presume la validez. Inclusive en nuestro código dice que se presume que el acto es perfecto, legítimo y válido. Pero lo más importante entre nulidad y rescisión es que las causas de nulidad son anteriores al otorgamiento del acto. Es así que diríamos que la violencia se da en un acto nulo antes de otorgarse el mismo, a veces al momento de su otorgamiento, y como una cuestión excepcional se sigue dando y la ley la toma en cuenta después de otorgado el mismo. Pero el dolo, la mala fe, pues se da al momento de otorgarse o desde antes. Entonces, por eso es que la ley establece que las causas de nulidad son anteriores. En cambio, el incumplimiento de un contrato no implicará una acción de nulidad, sino una acción de rescisión, porque es una causa posterior al otorgamiento. En algunas legislaciones la nulidad se puede declarar de oficio, ya lo hemos dicho en nuestro medio, pues así va el proyecto del Código Federal de 1928, pero el legislador, por cuestiones que yo ignoro y sin hacer mención alguna, suprimió ese texto, pero los códigos de 1928, perdón, de 1870 y de 1884 sí establecían la declaración de nulidad de oficio de la nulidad absoluta. Quizá alguien le puede mencionar para que se le declare como violatoria de derechos humanos, pero ya no es de oficio, sino invocando el texto de la Constitución que está por encima del Código Civil, siempre y cuando haya tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado mexicano y en el que se trate de esa cuestión. Las causas de rescisión, a diferencia entonces de la nulidad, son siempre posteriores y requieren la declaración de rescisión de un contrato, también por regla general, es mediante sentencia, mediante declaración de la autoridad judicial o de algún tribunal de carácter administrativo.
y en otras ocasiones la rescisión sí se va a declarar, como lo vamos a ver con posterioridad en unos momentos más, aún sí operará de pleno derecho, no mediante declaración. Para ello se requiere que la ley disponga la rescisión o bien que las partes lo hubieran pactado en una cláusula generalmente accidental y que se conoce como pacto comisorio. La ley, ya hemos dicho, que presume que los actos son válidos, por lo tanto, por regla general, para privar los defectos, más bien habrá que hablar de su rescisión o de su revocación, pero en ocasiones va a requerir que, o no lo va a requerir porque se operará de pleno derecho. Algunos actos pues se revocarán como sinónimo de rescisión, porque un acto unilateral, un testamento, un poder, no se rescinde, se revoca cuando el autor o el otorgante del testamento y del poder deciden que el mismo no continúe, y siempre que esa revocación no perjudique terceros, como sería el caso de el desconocimiento de un hijo a través de un testamento que sí lo reconocía. Como ya hemos dicho, se revoca todo menos el reconocimiento del hijo. En nuestro código nos dice que para que un acto pueda revocarse requiere que sea válido, como lo vamos a ver en artículos posteriores, pero en la práctica pues se revocan aunque sean nulos. Un testamento mal otorgado, pues entonces ¿qué hace el que lo otorgó? Revocarlo y otorgar uno que sea válido, en donde se cumplan todas las formalidades y solemnidades que la ley establece para su validez. Le cambiamos, por favor. Hemos mencionado que existen algunos otros nombres con el que se conocen a las nulidades, y así, por ejemplo, en el derecho civil italiano, y a veces visible disposiciones en códigos extranjeros europeos, que los términos son, cuando nada más hay nulidad absoluta y nulidad relativa, términos equivalentes son nulidad para la absoluta o lo que ya fue declarado nulo, y anulabilidad para la relativa o lo que tiene la posibilidad de ser anulado. Como allá la nulidad sí opera generalmente, yo así lo entiendo del pleno derecho, entonces no es lo mismo la absoluta que la relativa, en donde sí es preciso la declaración de que el acto es anulable. Y entonces se habla de nulidad y anulabilidad. Hay un precepto cuyo número no recuerdo ahorita aquí, pero en ese capítulo de las nulidades sí se habla una sola vez en un artículo de la anulabilidad. Esos conceptos, si los trasladamos al Código Civil alemán, ahí vamos a encontrar que se habla de nulidad para la absoluta y de impugnación, que el acto es impugnable en cuanto a su validez, cuando se habla de nulidad relativa, porque requiere que se declare la misma. Nulidad pública y privada. La nulidad pública sería la absoluta y privada la relativa. En donde sí tenemos que estar más listos es en la nulidad aparente y no aparente, para precisar conceptos a veces de buena o de mala fe de los otorgantes. La nulidad aparente es aquella que se advierte en el acto, por ejemplo, la venta del bien ajeno o que en el registro público de la propiedad
aparece a nombre de otro, y así nos dice el certificado registral, y están llevando a cabo una venta, en donde otro ejemplo sería el que vendió, cuando lo adquirió el bien, hizo constar que es casado, y se trata de un bien raíz. Por lo tanto, para su enajenación requiere la conformidad del cónyuge, si es que están casados por bienes, como se dice popularmente, mancomunados. Y ahora que comparece a enajenarlo, dice que es soltero, pero realmente está casado. Esa es una nulidad aparente que se ve. Si en las generales se dice que el vendedor nació en el 2014 y ahora vende un bien raíz o un bien mueble, etcétera, de todos modos es un menor de edad y carece de capacidad de ejercicio. Esas son nulidades aparentes. Y las nulidades no aparentes son las que no son advertibles fácilmente porque se encuentran ocultas. Como decir que la persona que está vendiendo está siendo violentada, está siendo obligada a celebrarlo, pero el adquirente lo ignora. Cuando se dice que enajenó con dolo, mala fe, pero el tercero con quien contrata, esto es la parte adquirente, no está enterada de ello. Esas son nulidades no aparentes y ahí se determina la presunción de buena fe y la mayor protección por parte de la ley para el perjudicado o para el que está contratando. Como tercero, cuando ese vicio no se advierte de las circunstancias o documentos que conforman un acto. Y también hablamos de nulidades explícitas e implícitas. Explícitas son aquellas en las que hay una disposición clara y precisa de la ley, donde nos dice, son nulos estos actos. Y por ejemplo, diríamos, es nulo la venta con pacto de retroventa. Esa es una nulidad expresa que ustedes pueden encontrar en el capítulo de la compraventa del Código Civil. Y también hay una disposición que será nula la venta de recursos forestales si no se cuenta con el permiso de la autoridad federal respectiva. Una nulidad implícita sería la que no está prevista en la ley, pero que se ve que va contra la moral, contra el orden público, que perjudique terceros, etcétera, con base en lo que establecen los primeros códigos, los primeros artículos de nuestro código. Esto es como un embudo que prevé nuestro código, si no recuerdo mal, en el artículo 10, cuando nos dice lo siguiente. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público no tendrán valor, excepto en los casos en que la ley disponga lo contrario. Inclusive podemos decir que allí encontramos una nulidad de pleno derecho, porque nos dice no tendrán valor. En la práctica no se toma tan al pie de la letra para determinar que sea nulidad de pleno derecho, pero sí para determinar que es un acto nulo en virtud de una nulidad medianamente implícita, porque de todos modos está prevista en la ley. Cambiamos, por favor. Bien.
Bien, con lo anterior se daría por terminado el tema de las nulidades, para empezar a hablar ahora de otras dos figuras particulares de ineficacia que podríamos quizá unificar en el concepto de rescisión, que son la revocación y la rescisión, aunque continuamente se habla de revocación, resolución y rescisión, y en nuestro código yo pienso que se confunden algunos conceptos. En la práctica nosotros podemos ver que la revocación se utiliza para los actos jurídicos unilaterales privándolos de efectos, como es el caso, ya lo hemos dicho muchas veces, de revocar una concesión como un acto unilateral de imperio de la autoridad, cuando el concesionario ha incumplido con la misma y debe de prevalecer el orden público, como puede ser revocación para la explotación del servicio público de transporte. Encontramos que la revocación también se puede dar por los particulares en actos unilaterales como el testamento, el poder, las ofertas de contratar, etcétera, siempre cumpliendo con formalidades y respetando los derechos de terceros. En cambio, la rescisión como un género, nos encontramos que va a operar a través de lo que llamaríamos resolución porque las partes estén de acuerdo en dejarlo sin efectos, o porque se den figuras que determinen su conclusión anticipada, como puede ser un caso fortuito, el temblor que destruye la finca arrendada y que no la deja ya propia para continuar sirviendo, y sea que sea imposible su reparación, pues entonces el contrato podría dejarse rescindido. La fuerza mayor es que la autoridad lo expropie, por ejemplo, para destinarse a una obra pública y existe un contrato de arrendamiento por 10, 15 años pendiente de cumplir. Pues el contrato se rescinde por causa de fuerza mayor. Nuestro código lo mencionaría como revocación cuando nos dice que los actos bilaterales pueden revocarse siempre y cuando las partes estén de acuerdo y no se perjudique tercero. Y la resiliación es un concepto que a veces se menciona en la doctrina para rescisiones unilaterales. Y la revocación como género, entonces admitiría como especies la revocación y la resolución. Le cambiamos. Ya hemos dicho cuál es en la práctica, a pesar de lo que la ley dice, porque piensa que son contratos, la revocación se da para los actos unilaterales. Y la rescisión, pues es normal lo que se habla entre abogados, entre los tribunales, que se dedica a los actos que son bilaterales o plurilaterales. Y la rescisión puede operar jurisdiccionalmente o bien convencional o unilateralmente. Así lo podemos ver, que la figura de la revocación le cambiamos, está prevista en los artículos 1780 a 82, y la resolución o resolución viene de los artículos 1783 a 1792. En el 1780 nos dice que se da la revocación de un acto jurídico perfecto, legítimo y válido cuando quien otorga su consentimiento para darle
existencia al mismo, dispone privarlo de eficacia jurídica hacia el futuro. La revocación en consecuencia no tiene efectos retroactivos. Si analizamos ese precepto, pues en principio da a entender que la revocación es exclusiva de los actos unilaterales, pero siempre y cuando el acto sea perfecto, como nos dice, que no esté afectado de ninguna causa de invalidez y de ilegitimidad. Pero como yo les he dicho, mi particular manera de pensar es que a pesar de la imperfección del acto, cuando pueda revocarse y no se dañen terceros, pues sí pueden revocarse los actos que resulten nulos. Si a través de un poder uno de mis apoderados vendió un bien y no me informó y yo lo vuelvo a vender, pues puedo buscar de inmediato a uno de los dos compradores para procurar convenir, dejar sin efecto para respetar la validez y cuando menos un contrato subsista. Entonces, siendo un acto que no es perfecto, lo estaríamos revocando si es que yo volví a vender el inmueble. En cambio, en otro artículo, en el siguiente, ya el código nos da mención de que pueden revocarse los actos bilaterales. Entonces, lo considera tanto para lo unilateral como lo bilateral, porque dice la revocación debe consignarse en la misma formalidad con la que se cerró el acto revocado, y en el artículo 1882 dice: cuando se pretende la revocación de un contrato sinalagmático, es decir, de un contrato bilateral, debe convenirse por todas las partes involucradas, porque si fuera un acto plurilateral, entonces todos los que concurrieron deben dar su autorización, su conformidad, y también a los que con posterioridad resultaron involucrados. Y luego nos dice que será nulo el pacto por el que se faculte a una sola de las partes a revocarlo, salvo en los casos expresamente previstos en este código. La ley establece algunos casos en que pueda revocarse o rescindirse un acto de manera unilateral, siempre y cuando se indemnicen los daños y perjuicios que se ocasionan. Por ejemplo, aunque ya no, en la práctica no se le llama revocación, sino rescisión, un contrato de transporte. Yo tenía convenido llevar un contenedor de fruta a la ciudad de Mazatlán, la ciudad de Mexicali, pero ya no me conviene, por ejemplo, llevar cierta mercancía para continuar con la construcción de la planta cervecera de Cervecería Corona, que ayer fue suspendida por una votación. Entonces ya no me conviene porque no me la van a comprar. ¿Qué hago? Revocar, sería el código, o rescindirlo en la práctica. Se rescinde el contrato, pero hay que indemnizar al transportista en los términos que disponen las leyes aplicables. Entonces, conforme al código, la revocación puede ser unilateral o bilateral, aunque en la práctica la revocación es para lo unilateral y la rescisión para lo bilateral, pero esos son los conceptos legales. La rescisión, como lo hemos mencionado con anterioridad, es o generalmente opera de manera jurisdiccional a través de tribunales judiciales o administrativos. En ocasiones puede operar unilateralmente, de pleno derecho, en los términos que establece
el artículo 1784 de nuestro código, y que también prevé de una mejor manera el Código de Coahuila a través de sus disposiciones 21, 31 y 21, 33. Es probable que lo sea. No, sí están bien. Así lo dejamos. En el artículo 1784 nos dice que una rescisión puede operar de pleno derecho en los siguientes casos: que el perjudicado consigne ante la autoridad lo que hubiere recibido, lo cual generalmente va contra el principio de la doctrina extranjera, que nos dice que para que la rescisión unilateral opere de pleno derecho no debe haber principio de cumplimiento, y al devolver lo recibido, pues quiere decir que la otra parte ya inició su cumplimiento entregándonos alguna prestación que ahora estamos restituyendo. Y luego que esa consignación, como segundo requisito, se le haga saber judicialmente a la otra parte. Aquí no vale entonces la notificación con testigos ni a través de fedatario público, sino siempre tendría que ser judicial, y a veces eso va a implicar pues cierta demora. Y por último, nos dice que una vez que se notifica, debemos operar 30 días para que, si la otra parte no se opone, entonces ya estaría recibido de pleno derecho. Le cambiamos. Esto ha torcido el concepto de pacto comisorio como fue previsto por la doctrina y por la legislación extranjera, cuando dicen que esa rescisión es de pleno derecho. Esto es, no se requiere ir a la autoridad y esperar que transcurran ciertos tiempos, sino que operaría de inmediato. Para que nosotros revoquemos un acto, como hemos dicho, generalmente los códigos dicen que se presume que son válidos. Entonces el acto tendría que ser válido, pero yo, sujeto a todas las críticas que ustedes crean prudente, como eso les he dicho, creo que se puede revocar los actos aunque no sean perfectos, legítimos y válidos, siempre y cuando pues se respeten los derechos de terceros. Y aún podemos encontrar que el Código de Puebla en el 1949 prevé esto, y que en Jalisco pues la venta de cosa ajena pues es nula, como decíamos, pues, de inmediato si me doy cuenta que ya la habían vendido y la volvieron a vender, había que procurar dejar sin efecto la segunda venta, que es la que ya resulta nula. Pero en todo caso siempre tendremos que respetar el orden público y los derechos de terceros. Cuando un testador se equivoca en el nombre del heredero y no se puede subsanar, no es preciso esperar a que se muera, y a veces los tribunales nos ayudan a entender la intención del testador, que es lo más práctico: revocar el testamento y otorgar uno nuevo, en donde no exista ninguna oscuridad o problema de interpretación. ¿Le cambiamos? También, a pesar de que las leyes dicen que no tiene efectos retroactivos, pues las rescisiones a veces se pactan que se tendrían como no celebradas, y que restituyendo las prestaciones tendrían efectos retroactivos, pero siempre respetando derechos de terceros y el orden público. Y ejemplos lo tenemos en el artículo 1952 del Código de Puebla, y también
1952 en el Estado de México, siempre y cuando esos efectos retroactivos no tengan limitaciones de carácter material o convencional, porque las partes pueden pactar que la rescisión solamente tenga efectos para el futuro. Lo pasado, pues como dice una canción, lo pasado, pasado. Hay veces que aunque las partes quieran, no pueden, como hemos dicho en materia de nulidades, restituir prestaciones porque hay limitación material. Cuando se pacta la rescisión de un arrendamiento, a lo mejor el arrendador sí puede restituir la renta, pero el arrendatario jamás podrá restituir el uso. Entonces ahí tenemos un impedimento material y esa rescisión solamente tendría efectos para el futuro. Le cambiamos a ver las rescisiones, que son la muerte del contrato en oposición a las nulidades que generalmente impiden que el acto nazca. Ya hemos dicho que puede ser jurisdiccional, dictada administrativa o judicialmente, que puede ser, por el contrario, convencional, mediante un acuerdo bil o plurilateral, según el caso. Y que hemos dicho que la rescisión unilateral puede ser de pleno derecho, con causa y sin causa. Cuando es con causa, el que está rescindiendo no tiene obligación de indemnizar. Cuando es sin causa imputable a la otra parte, sí habrá que indemnizarlo, como es el caso que decíamos del transporte. Cuando compré mis boletos para asistir a un espectáculo público, diríamos hace todavía una semana, 2 o 3, como cuando compramos los boletos en enero para ir a un espectáculo, pero con la amenaza del coronavirus, y cuando no estaba la prohibición de reuniones de 100 personas o más, pues ¿qué hago? No ir al espectáculo si no me siento bien. Entonces, ¿qué hago? Rescindo el contrato sin causa, pero no le voy a pedir a la empresa que me restituya el valor del boleto, porque eso ya está pagado. Puede también tener como causas, como ya mencionamos con anterioridad, el caso fortuito o la fuerza mayor. Casos fortuitos son fenómenos de la naturaleza que no podemos prever o que no podemos impedir, y la fuerza mayor son los actos. Antes eran únicamente de la autoridad, ahora ya se amplía el concepto y se va a la fuerza mayor. El concepto de acto de hombre en general, por ejemplo, cuando llevo una mercancía para la ciudad de Manzanillo, pero antes la delincuencia organizada me intercepta y me quita el transporte, pues yo lo voy a dar por rescindido por causa de fuerza mayor, porque no voy a arriesgar mi vida. O a lo mejor ahora con esta misma figura del coronavirus pueden declarar, como lo está haciendo en algunos lugares que quedan aislados, pueden decir ni entran ni salen personas ni tampoco mercaderías. Entonces, ¿cómo diablos voy a poder entrar para llevar una mercancía que estoy trasladando en virtud de un contrato de transporte si está el acto de autoridad que me lo impide? Eso sería, a manera de ejemplos, los casos fortuitos y las fuerzas mayores. ¿Te cambias? Eso ya lo vimos. El pacto comisorio es un tema, pues, quizá mañana le demos una nueva analizada, porque ya ha transcurrido el tiempo. Empezamos un poquito tarde, pero creo que lo he compensado. También nos falta hablar de otras 3 figuras de ineficacia previstas en el código, que son la inoficiosidad, la inoponibilidad y la reducibilidad, que veremos en la próxima sesión.
estoy a sus órdenes para contestar o procurar dar contestación a las preguntas que al respecto me formulen. Creo que aquí me dejaron ya dos. La primera dice, para que exista revocación debe existir nulidad. Ya he dicho que para mí, a pesar de que la ley así lo dispone, pues puede pactarse la revocación, puede disponerse siempre y cuando el acto de revocación no vaya contra el orden público y la autoridad o los derechos de terceros. Aunque, insisto, los códigos no nada más de Jalisco, sino que desde los 1780 y 84 decía, solo pueden rescindirse los actos válidos. Pues yo creo que se puede rescindir un contrato que vemos que está afectado de nulidad antes de que el mismo empiece a surtir efectos y cause mayor daño. Esa es mi particular forma de pensar y sé que quizá muchos no los van a apreciar así. Dos, podría darse una revocación viciada, pues es lo mismo. Ayer, dice el abuelo, ayer mi nieto fulano, mi nieto Juan, me llevó a firmar un testamento y me estuvo coaccionando. Estuvo, quizá no física, pero moralmente estaba, abuelo, y hasta que no te vayas a morir sin dejarme el rancho. Y para quitármelo de encima, pues ya voy viciado porque me está presione y presione. Pero cuando este señor se va, puedo ir y revocar el testamento que otorgué, viciado por la violencia. A lo mejor me dijeron, abuelo, fírmale, como yo ya no veo muy bien. Dicen, es un poder. Y lo que estoy diciendo es un testamento o una compraventa. Es un acto que está viciado y entonces podríamos rescindirla si la otra parte se da cuenta que así sucedió, o simplemente revoco el testamento si me engañaron diciéndome que era un poder. Entonces, para mí, sí pueden revocarse los actos viciados. Si existen otras preguntas, repitiendo, respetando el orden público, cumpliendo con las formalidades, porque así es el código. La revocación, cuando menos, debe otorgarse con las mismas formalidades del acto que se está revocando, que se otorgó, y siempre que no se perjudiquen terceros. Si existen más preguntas. No, esas preguntas. No, espero que haya sido clara. La exposición sé que no lo puede quitar tanto porque pues me sentí presionado por el tiempo, pero como siempre quiero servirles con respeto, con humildad, y cualquier pregunta que tengan, quizá no ahora, pero en la próxima plática pueden formulármela